El Fondo Mundial para la Naturaleza publicó en el año 2014 su informe anual con alarmantes resultados sobre la vida en nuestro planeta y todos los organismos que lo habitan. ¿Se podrían acabar los animales? Desde mediados de 1980, los glaciares de América del Sur ya se han reducido en más de un 30%. ¿Migran las personas? No es tanta agua como la vemos. Tan solo el 3% del agua que hay en el planeta es potable, porque proviene de fuentes de agua dulce. Entre 1970 y el 2010, el 39% de las especies terrestres y marinas se han extinguido y el 76% de las especies de agua dulce han desaparecido. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, no podemos tener datos solo de un año. Las dinámicas que se han dado cuando hablamos de cambio climático son globales. Entonces esto nos obliga no a pensar en periodos tan cortos de tiempo, sino periodos muy largos. Hay que aclarar una cosa, el glaciar es como una alarma que se encendió, porque el cambio climático no solo está afectando al glaciar, es a todos los ecosistemas. Los glaciares se consideran fuentes de agua dulce, se consideran laboratorios de investigación, se están derritiendo porque hay un calentamiento global. Y no solo está afectando al glaciar, también está afectando al páramo y al bosque altoandino. Todo el cambio climático está afectando a estos ecosistemas en las montañas. El glaciar es el más sensible, pero todos los ciclos del glaciar, del páramo y del bosque altoandino están cambiando. ¿Sí? Está lloviendo más en algunas partes, en otras está siendo más seca, las temporadas secas están siendo más fuertes, entonces todo el régimen hidrológico está cambiando. Desde la década de los años 70 del siglo pasado ya se venían derritiendo porque había unos cambios climáticos naturales, pero a raíz de la revolución industrial y el uso de combustibles fósiles se empezaron a acumular gases, efecto invernadero en nuestra atmósfera, haciendo que nos empezáramos a calentar. Pero estamos de acuerdo los que investigamos el clima y los glaciares, que fue a partir de la década de los 70 que se incrementó el derretimiento de los glaciares en todo el mundo. Está siendo muy acelerado. Yo tomo esa y más. Me alboroto la tos.
Mira, es claro que el IDEAN tiene registrado los 6 glaciares más importantes que tenemos en este país, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra del Cocuy y los volcán nevado del Huila, el volcán nevado del Ruiz, el volcán nevado de Santa Isabel y el volcán nevado del Tolima. Ellos han hecho un seguimiento a los procesos de pérdida de glaciar y es muy claro. Para un dato, nosotros acá en el eje cafetero tenemos el 26% de esos glaciares, lo que es el Ruiz, Santa Isabel, Tolima. Esos han venido perdiendo cobertura de hielo. Mira los datos para Santa Isabel. En un periodo de 1930 al 50 perdió el 24% de su área. En el periodo 1950 al 80 el 31%. Y en los últimos registros, que es de 1980 al 2009, ha perdido el 64% de cobertura. Entonces, la situación es extrema. Entonces, se está generando, gracias a ese calentamiento, una pérdida de nuestros glaciares. Y te doy los datos de Santa Isabel, pero está para la Sierra Nevada, para Ruiz, para Tolima, el Cocuy y el Huila. Entonces, es una preocupación nacional. En el Santa Isabel el derretimiento está siendo más intenso porque es un glaciar muy bajo y muy pequeño. Entonces, aquellos glaciares que cumplan esas dos condiciones, que sean pequeños y bajos, son los primeros a extinguirse. Los más altos y que sus cumbres sobrepasen los 5.300, 5.500 metros, ellos tienden a conservarse más. Pero el Santa Isabel es muy bajito, sus cumbres no alcanzan, apenas llegan a los 5.000 metros. Eso los hace muy sensibles al cambio, muy vulnerables al derretimiento glaciar. El Santa Isabel en un tiempo de 25 a 30 años ya no podría existir si continúa este derretimiento como lo tenemos actualmente. Bueno, en este momento nos encontramos a más o menos casi o prácticamente 5.000 metros de altura. La presión en la cabeza es muy dura y no podemos continuar más hasta la nieve del Nevado. Me imagino que hasta aquí ha habido nieve, está todo rocoso, no hay vegetación de ningún tipo, pues de pronto unas poquitas plantas, pero es algo muy poco, es todo rocoso. Hay una señal que nos dice que sigue el camino, pero de verdad que no hay camino. Hay unos voladeros, ¿cómo se dice? Sí, como unos voladeros impresionantes, y pues que no vale la pena también arriesgar la vida por acá, porque de verdad, de hecho se puede ver lo extinto que está el Nevado. Se supone que hasta aquí ha habido nieve, no hay nada. Lo que se ha visto en los últimos años es un deterioro de muchas de las condiciones ambientales, y el cambio climático llega como factor de acelerar esos procesos. Entonces, cuando hablamos de cambio climático y la variabilidad climática,
comenzamos a experimentar cómo unas especies que estaban en ciertos ecosistemas comienzan a migrar a otros ecosistemas y comienza a darse otra dinámica ecosistémica. Eso conlleva a que muchas especies puedan perder esos nichos donde están y comienzan a desaparecer. Especies amenazadas, casi todas en el páramo están amenazadas precisamente por el uso que se le está dando al páramo. El páramo es un ecosistema muy sensible, tremendamente frágil, y todo lo que existe allí está armónicamente relacionado. Cuando una especie es presionada, no solamente se presiona esa, sino se presiona toda la cadena que conduce a esa especie, porque una especie no vive sola, vive relacionada con todas. Entonces, en el Parque Nacional maneja algo que se llama unas especies sombrilla, que son aquellas que si ellas están allí, las especies que están debajo de ella están bien, como por ejemplo el llamado el Tremartos ornatus, el oso de anteojos, que es una especie grande y se considera una especie de sombrilla además de emblemática. Entonces es una especie que está actualmente amenazada, precisamente porque todo su entorno se ha visto amenazado. Entonces el tema de su hábitat, el tema de su reproducción, el tema de su alimentación está muy complejo. Y en ese sentido él empieza a caminar y él empieza a abrir más espacios, y esos espacios donde él abre se encuentra con el ser humano. Bueno, entonces ¿qué pasa? Se derrite el glaciar y queda la roca. Y como hay un ascenso térmico, lo que está sucediendo ahora es que el páramo está ascendiendo. Ya podemos ver que yo lo he visto, que después de 3 años de que el hielo se retira, empiezan a nacer las primeras plantas de páramo. Entonces el páramo está subiendo. El bosque alto andino, ¿qué le está pasando? Está siendo más afectado es por la tala indiscriminada. Entonces, para poner vacas y sembrar pastos y producir leche, lo que estamos haciendo es cortar los árboles y con ello entonces alteramos aún más el ciclo del agua. Cami, eso es como una espuma. Tóquelo. El frailejón es una especie que está siendo bastante presionada para construcciones como también para colchones. Todos esos sistemas arbustales, todos están presionados precisamente por la ampliación de la frontera ganadera. Entonces, yo no me atrevería a decir una o dos, como les decía ahorita, todas las especies están armónicamente relacionadas. Entonces uno podría pensar en que una se me está dando, claro, dejo de verla, pero cuando dejo de ver esa, seguramente debajo de ella hay una cantidad que yo no había considerado y que también igual se están perdiendo. En términos de regulación hidrológica, las especies vegetales que están en el páramo están altamente relacionadas con las especies vegetales del bosque alto andino. Ambas cumplen una función que al final le permiten a una cuenca regular el agua, ¿sí? Pero solas no van a poder nunca. Entonces, cuando pensemos en páramo, pensemos en que todo el páramo se está viendo afectado. Entonces, tenemos que pensar en que los parques nacionales no son solamente biodiversidad y allá quieticos, nadie los mire, nadie los toque, que pobrecita la fauna que hay que dejarla allá quietica como si eso tuviera límites, porque la fauna se mueve, sino que tenemos que empezar a mirarlos desde los servicios ecosistémicos que nos brindan a nosotros como especie humana. Ese es el bienestar humano, lo que los parques nacionales nos están brindando, y eso es lo que tenemos que posicionar para que la gente entienda que la conservación no es algo del oso, ni de la anta, ni del árbol, sino es una situación que de no realizarla, las generaciones futuras nuestras van a ser las que van perdiendo.
Yo trabajaba en Armenia, en infraestructura, un supervisor de allá, y un amigo me dijo, usted estudió para docente, ¿por qué no trabaja docente? Entonces, pues como vemos que la situación hoy en día está complicada, pues yo le digo, no tiene que trabajar en lo que resulte. Pues no conocía la vereda, simplemente me dijeron, es muy hermoso, muy bonito y listo, no, yo llegué, firmé contrato, pero la realidad era otra. Que eran 4 horas a caballo y más, 2 horas en carro hasta el Cedral y el frío tenaz, que muchas veces alcanza a ser bajo cero. Ah, sí, claro, por acá esto era como un pueblo. Cuando yo estaba por ahí de unos 10, 12 añitos, era como un pueblo, bajaban muchas mulas al Cedral, hay veces bajaban hasta 8, 10 arrieros con partidas de 10, 12 mulas cada uno y ya no, ya hay veces se pasan las semanas y no bajan sino los queseros, los que van a llevar el queso al Cedral los viernes. Sí. Cuando yo llegué, los niños sí, llevaban 6 meses sin docente. Y claro, fue una gran sorpresa porque pues, los niños sí muy tímidos, muy ariscos al proceso, entonces fue algo complicado, pero lo logramos, de vincularlos a la escuelita y de enseñarlos. Incluso en este momento tengo estudiantes en la universidad. Detrás que vino, hermano, dejan las gafas, dejan los cuadernos. ¿Dónde traen los cuadernos de hoy? Y te tareas. Ah, eso sí. Cuando yo llegué habían 10 niños, entre niños y niñas, 10 niños. Hoy por hoy tengo 5 nomás. Como las fincas son tan apartadas, los niños se tienen que desplazar. Unos se desplazan a pie, otros a caballo, otros vienen el día antes, son de un familiar y ese es el proceso de transporte. Él se da la mano y pico y a nosotros no. Pues lo que pasa es que allá en esa región, por ser la cuenca hidrográfica del río Tun, hemos tenido problemas, porque ya quieren sacar a los campesinos de allá. Y sí, hace muchos años han estado sacándolos, porque lo que ha ocurrido desde la Florida para arriba, la Suiza, la Albania, el Cedral, la Pastora, la mayor parte de la gente la han sacado. Y digamos así, arriba hemos estado como acorralados, más bien esperando como que nos solucione el problema, porque nosotros estamos como queriendo que si nos soluciona ese problema que hay que vender por estar dentro de la cuenca hidrográfica del río Tun, nosotros no somos reacios a vender, nosotros vendemos eso. Bueno, en cuanto a las poblaciones al interior de los parques nacionales, es importante tener en cuenta varias situaciones. El decreto 622 del año 77 menciona que las áreas protegidas del nivel nacional tienen una consideración y es que deben estar libres de ocupación humana. Eso es como una premisa, es un principio que nos manda a nosotros la ley desde el año 77. Más sin embargo, esa es una situación que es muy compleja en un país o en un continente como es Sudamérica, donde digamos que las poblaciones están muy arraigadas a las partes naturales de sus países y Colombia no es ajeno a ello. Pero sí, cada vez más hay un tema, y eso es también casi que de orden mundial, y Colombia no es ajeno, que es la urbanización, ¿no? Cada vez la gente se está más urbana, se están bajando más hacia las zonas urbanas, pues porque encuentran allí todos los servicios. En las zonas altas, en las montañas, pues es difícil a veces encontrar todo lo que se necesita. Y si vemos la deserción del campo, el campo se va un poco desocupando, son zonas que van siendo apropiadas por otras personas, se convierten en terratenientes y en fin se convierten en unas áreas, unos predios que difícilmente pues van a volver a tener usos campesinos. Entonces no es que deserten, yo creo que no es eso, sino que las personas van buscando ciertas comodidades que el bienestar humano pues digamos de alguna manera les solicita, y van encontrándolos en las ciudades, entonces se van alejando.
Véalo. ¿A dónde está esa es grande, no, ahí está la chiquitico. No, niña, pues por acá todas. Yo nací por acá, en esta región. La paz, la tranquilidad, muy sereno, muy bueno esto por acá, esta región y todo. Pues yo he ido por ahí a pasear así, pero no, pues siempre la ciudad es durita. Porque en la ciudad pues eso todo es plata y si uno para lo que vaya a salir, si no tiene para un pasaje o algo, para una bolsa de leche, hasta para una bolsa de agua, todo es plata. En cambio por acá uno, si tiene 5 o 10 mil pesos, pues ahí los tiene hasta que salga. En cambio por allá en el pueblo es muy duro por ese motivo. Porque ahora tiempos esto era muy, como le dijera yo, niña, mucha gente, muy unidos. Hoy en día ya ven los que son muy poquiticos. Ahora tiempos esto se llega, por ejemplo, un domingo, un fin de semana, cuando existía aquí la estación de policía. Eso nos juntábamos harta gente a jugar tejo, uno divertirse por ahí los domingos. En cambio ahora ya no, pues eso son muy contaditos las casas. Cada año se esfuma de las laderas del glaciar del Nevado Santa Isabel entre el 3 y el 5% del hielo. La palabra clave es adaptarnos, hacer unas buenas medidas de adaptación, principiando como seres humanos individuales, hacer uso racional de todos los recursos, del agua, de la luz, de los bosques. Luego como familia también entender que hay que hacer ahorros, hacer usos adecuados, optimizar. Y en todo esto la tecnología también nos ayuda mucho. Ahorradores de energía, de agua. En el sector educación también es muy importante que en las escuelas y colegios concienticemos a los niños que el clima está cambiando y que debemos hacer uso eficiente de los recursos naturales. Son varias las medidas, desde el gobierno hasta el individuo. Hay que hacer muchas cosas y se vienen haciendo. Lógicamente es concientizar al público en general, que es un problema que nos está perjudicando a todos y que todos podemos tener acciones para mejorar o disminuir esas emisiones que hacemos. Caminar, montar bicicleta, tener carros híbridos, carros eléctricos, tratar de viajar no solo en nuestro coche como única persona, sino con otras personas, dinámicas como el día sin carro, dinámicas de evitar usar los calentadores en las partes frías. Entonces todos esos procesos que se pueden ir trabajando para mitigar esas situaciones. El Nevado Santa Isabel está próximo a extinguirse. Solo nos quedan de 25 a 30 años para empezar a hacer el cambio y ayudar para que la única fuente hídrica de la ciudad de Pereira no quede desprotegida tan pronto. ¿Pereira se podría quedar sin agua?